tenemos que aprender ahora que Dios quiere sanarnos. ¿Pero por qué Dios quiere sanarnos? Porque Él desea gobernar en nuestras vidas. Y porque enfermo, tú y yo no podemos servirle con todo lo que podemos. Estamos muy limitados. Y por eso Dios quiere sanar nuestra alma. Por eso Dios quiere arrancar el odio, la amargura, la tristeza, la depresión, la ansiedad, el pánico y todas aquellas enfermedades que también puede haber en nuestro cuerpo. Así que el tema que quiero dar el día de hoy se llama vuelve a creer por sanidad. Vuelve a creer por sanidad. Vuelve a creer. Quiero que le digas a la persona que está a tu lado, vuelve a creer por sanidad. O a una persona que esté ahí cerca de ti, dile, vuelve a creer. ¿Por qué vuelve a creer? Porque muchas veces, cuando hemos orado por algo y no sucede, hemos creído por una sanidad y a veces llegamos muy ilusionados. Un día a la iglesia decimos, sí, Dios va a hacer un milagro y Dios va a hacer esto. Pero pasan los años y no sucede nada. Pasan los años y todos pasamos por ese proceso. O sea, todos aquí vamos a pasar por procesos donde le creemos a Dios y queremos que Dios haga algo en nuestras vidas, pero muchas veces no sucede de un día para otro. A veces tarda meses, a veces tarda años, a veces tarda décadas, a veces puede tardar 50, 60, 70, 80 años el milagro que Dios quiere hacer. Pero qué importante es volver a creer por milagros. Este hombre que te estaba platicando, 38 años tenía como paralítico. O sea, no era uno, no eran dos, no eran 5, no eran 10, 15, 20, 38 años. Para que tú lo sepas, mi hermano, yo no tengo ni 38 años. Tal vez muchos no lo sabían, pero yo no tengo 38 años. ¿Tú tampoco, Mayra? Yo no tengo 38 años. O sea, toda mi vida este hombre había esperado por un milagro. Toda mi vida, lo que yo tengo, él había esperado por un milagro. No había sucedido. Y muchas veces nos desesperamos porque a veces pasa un año, fuimos un año a la iglesia y creemos que Dios no ha hecho el milagro. Pero cuando Jesús llega a la vida de este hombre, Jesús le dice, ¿quieres ser sano todavía? ¿Puedes volver a creer por el milagro? ¿Puedes volver a creer? Y yo quiero hacerte esa pregunta el día de hoy, mi hermano y mi hermana, ¿puedes volver a creer que Dios lo va a hacer? Y yo sé que tal vez en tu mente dices, sí, pero es que no lo ha hecho en 5, en 10, en 15, en 20 años. Bueno, pero ¿puedes volver a creer conmigo que hoy lo puede hacer el Señor? ¿Puedes volver a creer que Dios puede tocar un corazón, que Dios puede sanar, que Dios puede restaurar? ¿Puedes volver a creer por tu sanidad? ¿Puedes volver a creer por esa sanidad o por la sanidad de alguien más? Quiero decirte que tú y yo hemos sido llamados no solamente a creer por nuestra sanidad, sino a creer por la sanidad de otros. Y hemos sido llamados a orar por otros para que sean sanados. Y quiero llevarte a la promesa que yo creo que es la promesa más grande de sanidad que se encuentra en la Biblia. Y de ahí nos aferramos para creer que Dios es nuestro sanador. Y está en Isaías capítulo 53. Y voy a leer del versículo 3 en adelante. Dice el versículo 3, Isaías 53, versículo 3. Fue despreciado. Está hablando de Jesús. Dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. Jesús fue un hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Conocedor del dolor más profundo. Y quiero decirte, muchas veces pensamos que el dolor más profundo fue Jesús estando en la cruz. Y seguramente no nos imaginamos ni siquiera el dolor que pudo haber sentido. Si muchas veces con un dolor de muela ya no podemos, con un dolor de cabeza, una migraña, no podemos. Imagínate a Jesús que había sido escupido, golpeado en el rostro hasta haber sido desfigurado, su espalda flagelada, sus piernas destrozadas, todos los músculos. Es muy probable que el dolor era tan intenso que Jesús estaba a punto de perder el conocimiento del dolor.
Obviamente clavos en sus manos, clavos en sus pies, una lanza en su costado, el dolor más profundo. Pero también dentro del dolor más profundo Jesús vivió el dolor de Judas, traicionándolo. Su amigo con el que había caminado 3 años lo había traicionado, lo había vendido por 30 monedas de plata. Su otro amigo Pedro lo había negado 3 veces. Sus discípulos, cuando lo arrestaron, salieron corriendo y lo abandonaron. Vivió un dolor profundo, no solamente en el cuerpo, sino en el alma. Y no solamente eso, sino que Jesús estaba cargando el rechazo de la humanidad en sus hombros. El rechazo de que tú y yo muchas veces le hemos dicho: Jesús, yo no quiero saber nada de ti. Yo no quiero nada de ti. Jesús era el conocedor del dolor más profundo. Sigue diciendo: nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada, no podíamos ni verlo. Fue despreciado y no nos importó. Versículo 4: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Con ese dolor tan fuerte, con ese sufrimiento, con ese dolor en la cruz, Jesús estaba cargando nuestras debilidades. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Jesús no fue castigado por sus pecados. Jesús fue castigado por tus pecados y por mis pecados. Por eso fue castigado Jesús. Por eso, mi hermano, para los cristianos del primer siglo, y yo creo que para nosotros también debe de ser un orgullo o una manera de estar contentos y alegres cuando sufrimos a causa del evangelio. Muchas veces hoy no se predica acerca del sufrimiento por causa del evangelio. Y muchas veces nos apena predicar la palabra, nos apena decir que somos cristianos, nos avergüenza en un círculo donde sabían que éramos personas del mundo, y ahora nos avergüenza decir que somos cristianos, cuando Jesús desnudo fue avergonzado y cargó nuestros dolores, nuestra vergüenza y nuestros pecados los cargó en la cruz. Mi hermano, es un honor sufrir por Jesucristo, y así tenemos que verlo. Es un honor orar por una persona y que esa persona nos dé la espalda. Ese es el sufrimiento que los cristianos del primer siglo decían que era un honor sufrir por Jesús cuando eran golpeados. No sé si recuerdas cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y fueron golpeados, fueron azotados, y cuando salieron de la cárcel dijeron: gracias, Jesús, porque podemos sufrir como tú sufriste, y podemos sufrir por predicar tu palabra, y podemos sufrir por sanar a los enfermos. Mi hermano, es un tiempo donde como cristianos tenemos que volver a los principios, y el sufrimiento por causa de Cristo es parte del cristianismo. Ahora, estoy diciendo sufrir por causa de Cristo, no sufrir por otras causas. Sufrir por otras causas no es lo que Cristo ha planeado por nosotros o para nosotros, sino sufrir por predicar su palabra. Sufrir por vivir vidas rectas en medio de un mundo que está completamente viviendo de una manera incorrecta. Que nosotros aprendamos a decir: no, sabes que yo no puedo robar, no, sabes que yo no puedo mentir, no, sabes que yo no puedo engañar a mi esposa, yo no puedo burlarme de esta persona de esta manera, yo no puedo hacer esto porque soy cristiano. Y que ese sea nuestro sufrimiento. Primer punto el que quiero darte el día de hoy: nuestros dolores agobiaron a Jesús. Nuestros dolores agobiaron a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús estuvo en la cruz, Él se llevó nuestros dolores. Él pagó el precio para que tú y yo no estuviéramos teniendo dolores. Estamos hablando acerca de sanidad y hemos hablado acerca de sanidad.
Y nosotros tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios y de las promesas de Dios y decir: Señor, es que tengo un dolor de cabeza insoportable, no puedo continuar con esto, Señor, necesito que me ayudes y que tú quites ese dolor. Tengo un dolor en mi cuerpo, en mis nervios, en mis huesos, en mis músculos y no soporto. Señor, necesito tu sanidad. Señor, necesito tu sanidad porque me duele el corazón por esta situación que viví, por esta traición, por esto que me hicieron, me duele el corazón. Y cuando nosotros clamamos a Jesús, nosotros podemos entonces creer que Dios va a estar trayendo sanidad a nuestro corazón y a nuestro cuerpo. Porque imagínate, Él pagó el precio en la cruz. Dice que nuestros dolores lo agobiaron. Y muchas veces nosotros no tomamos esa bendición para nuestras vidas. Y tenemos que clamar y decir: Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame con este dolor. Y que el Señor sane nuestras vidas de ese dolor. Sea un dolor emocional, sea un dolor en la mente, en el corazón, en el cuerpo, en algo físico. Jesús pagó por ese precio. O sea, Jesús pagó para que tú y yo no tuviéramos dolores. Tenemos que aprender a tomar una vez más la fe y decir: Señor, es que tú pagaste para que mis dolores se fueran. Y yo anhelo que tú hagas el milagro en mi vida de una manera milagrosa. Dice el versículo 5: pero Él, sigue hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Mi hermano, Jesús fue golpeado para que tú pudieras vivir en paz. Y muchas veces no podemos vivir en paz porque se nos olvida que Él pagó un precio. ¿De qué sirve que Jesús haya pagado un precio si nosotros no estamos acudiendo a Él por sanidad, acudiendo a Él por restauración, acudiendo a Él por vida? ¿De qué sirve el sacrificio de Jesucristo? Muchas veces nosotros nos autoflagelamos por nuestros pecados y decimos: no, es que esto lo tengo por mi pecado, por eso que hice. Sí, pero Jesús también pagó por tus pecados. Jesús, ya vimos que pagó por tus pecados. Jesús pagó por tus dolores. Jesús pagó para que estuvieras en paz. Jesús pagó por tu rebeldía, por mi rebeldía. Entonces no podemos autoflagelarnos y decir: no, es que esto me lo merezco porque soy bien pecador. No, tenemos que aprender a clamar: Señor, yo necesito tu sanidad, yo necesito que sanes mi cuerpo. Sigue diciendo: fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Di conmigo: sanados. Di conmigo con fe: sanados. Así que tenemos que creer que cuando nosotros nos acercamos a Dios, podemos ser sanados. Podemos encontrar sanidad en Cristo Jesús. Podemos encontrar sanidad en Cristo Jesús. Mi hermano y mi hermana, yo quiero decirte que hay sanidad para ti. Hay sanidad disponible para ti. Tus pecados no son tan grandes que Jesús no haya pagado por ellos. Tus dolores y tus enfermedades y tu paz fue pagada por Jesucristo. Entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Yo quiero animarte a que dobles tu rodilla y que busques al Señor con todo tu corazón y que digas: Señor, es que yo necesito ser sanado por ti. Yo necesito ser sanado por ti. Yo necesito tu sanidad. Solamente tú lo puedes hacer. Versículo 6: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Mi segundo punto el día de hoy es: fue azotado para que fuéramos sanados. Así que, mi hermano, es tiempo de clamar por sanidad. Es tiempo de buscar al Señor con todo nuestro corazón. Ahora, quiero decirte algo, como ya lo había dicho, pero lo repito. Esta sanidad no solamente es para ti. Esta sanidad está para las personas que están alrededor de ti.
Entonces tenemos que aprender a tener también la compasión que tenía Jesús para poder hablar sanidad a las demás personas, para poder profetizar sanidad, para poder declarar sanidad y para ver cosas poderosas sucediendo en el nombre de Jesús también en las vidas de las demás personas. Tenemos que aprender a creer que Dios puede sanarme a mí y que Dios puede sanar a las demás personas. Entonces no dejemos de orar y no dejemos de creer que Dios puede traer sanidad. Oremos por completa sanidad. Creamos que Dios va a estar sanando los corazones. Amén. Esta, mi hermano, es la promesa más grande que yo puedo encontrar en la Biblia acerca de sanidad. Isaías capítulo 53. Dice el Señor que Él pagó por tu paz. Él pagó por llevar tus dolores. Él pagó por llevar tus enfermedades. Él pagó por llevar tu tristeza. Él pagó para que tú y yo viviéramos vidas libres en todos los aspectos. Entonces aprendamos y creamos que Dios tiene sanidad para nosotros. Amén. Esta es una promesa para ti y para mí. Cuando pases por un dolor, busca al Señor. Cuando pases por enfermedad, busca al Señor. Cuando pases por tristeza, busca al Señor y Él te sanará. Amén. Vamos a otra parte de la Escritura. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos 16, versículos 17 y 18. Dice: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Versículo 18. Podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mi tercer punto el día de hoy es: ten fe. Pon tu mano sobre los enfermos. Dice aquí la palabra de Dios que cuando tú y yo, al creer en Jesús, pongamos nuestras manos sobre los enfermos tienen que ser sanados. Cuando tú y yo ponemos nuestras manos sobre los enfermos, tenemos que creer: Jesús, yo he creído en ti y yo he creído en tu promesa, y tu promesa dice que por tus llagas hemos sido sanados, que por tu dolor, que por los golpes que recibiste en la cruz, por todo lo que tú pagaste en la cruz, hay sanidad. Entonces yo puedo poner mis manos sobre los enfermos y creer que van a ser sanados. Iglesia, necesitamos salir el día de hoy creyendo y retando nuestra fe, que cuando hay alguien enfermo y nosotros ponemos nuestras manos sobre ese enfermo, esa persona tiene que sanar. Tenemos que dejar la incredulidad y empezar a poner a prueba nuestra fe. Recuerda que la Biblia dice que nuestra fe sin obras está muerta. Y no solamente se trata de decir: sí, yo creo que Dios está por ahí flotando en el universo, yo creo en un ser supremo que está por ahí en algún lugar. No, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios mismo. No hay otro nombre sobre todo el universo como el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos siglos han perseguido el nombre de Jesucristo, tratando de matar a los cristianos, tratando de enterrar el nombre de Jesucristo? Y el nombre de Jesucristo sigue vigente el día de hoy, porque no es cualquier nombre que se nombra. El cristianismo ha sido el movimiento más perseguido en la historia de la humanidad, y aún así es el movimiento más vigente que nunca el día de hoy. No hay un grupo más grande de seguidores de alguien como Jesucristo. No lo hay. Miles de millones de personas hoy domingo, ayer sábado, estuvieron celebrando a Jesucristo, y estamos celebrando a Jesucristo alrededor del mundo. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por más que hayan querido enterrar su nombre, por más que el día de hoy quieran enterrarlo, no se puede. Porque Jesús no es un hombre, no es un iluminado, no es una persona muy buena que vino y estuvo en la tierra. No.
Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios hecho hombre. Y cuando Jesús dijo estas palabras que acabamos de leer, ustedes van a poner su mano sobre los enfermos y ellos van a sanar, no lo estaba diciendo cualquier persona, no lo estaba diciendo yo, no son mis ideas, no es mi pensamiento, es Jesús diciendo que tú y yo podemos hacer eso. Pero muchas veces nos cuesta trabajo poner a prueba nuestra fe. Nos cuesta trabajo creer que Jesús lo va a hacer. Por eso el tema del día de hoy es: vuelve a creer por sanidad. Vuelve a creer por sanidad. Vuelve a creer que cuando pones tus manos sobre los enfermos, ellos van a sanar. Y yo sé que hemos aprendido en nuestra vida desde que nacemos. El mundo quiere hacernos creer que eso es mentira, que no hay manera de sanar de manera milagrosa, que no se puede sanar de manera milagrosa. Pero yo quiero decirte: vuelve a creer. Vuelve a creer en sanidad. Yo quiero pedirle al Señor, y le pido hoy al Señor, que el día de hoy nos rodee de personas enfermas, para que tú y yo pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sean sanados de manera milagrosa. Que se acerque esta semana personas que tienen cáncer, personas que tienen leucemia, personas que tienen problemas, dificultades, dolores, y que nosotros pongamos nuestras manos sobre ellos y que ellos sean sanados. De eso se trata. Esa es la fe que tenemos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es la fe que tenemos en Jesucristo. Mi hermano, nosotros sabes que oramos, ¿verdad? Todos los días, 7 de la mañana. En línea por Facebook estamos orando, y todas las mañanas estamos orando. Hemos orado por cientos de personas que mandan sus peticiones. Oren por oren por esta persona ahora. Y hemos escuchado cómo Dios ha hecho milagros. Y hemos escuchado, y muchas veces yo he dicho como pastor: ya mejor hay que quitar este grupo de oración. Pero justo cuando he pensado eso, escucho personas que dicen: ¿sabes qué? Gracias por orar por mi familiar, gracias por orar por mí, gracias porque fui sanado, porque Dios hizo esto en mi vida, Dios hizo esto en mi familiar. Y hemos escuchado milagros una y otra vez, y seguimos escuchando y seguiremos escuchando. Y a veces uno piensa: bueno, pero pues es media hora, ¿no?, que uno pierde ahí en Facebook. No es media hora, que mientras oramos cosas poderosas suceden. Verdaderamente, mientras oramos, los enfermos son sanados. No dejes de orar. Verdaderamente, mientras oramos, los cautivos son liberados, las personas son rescatadas. Mi hermano, no podemos dejar nuestro trabajo como cristianos. Si nosotros dejamos nuestro trabajo como cristianos, ¿quién le va a dar esperanza a este mundo? Nadie más le va a dar esperanza a este mundo. Este mundo lo único que quiere es ver por ellos mismos. Todas las personas de este mundo solamente quieren ver por sus propios intereses. Y la iglesia cristiana es la única que por siglos, con el nombre que sea, la iglesia cristiana es la única que por siglos se ha enfocado en bendecir a las personas alrededor del mundo. Gracias a la iglesia cristiana hay universidades. Gracias a la iglesia cristiana hay hospitales. Gracias a la iglesia cristiana hay orfanatos, hay casas para ancianos. Hay tanta obra que hace la iglesia cristiana y ha hecho, que es incontable lo que la iglesia cristiana ha hecho por siglos. Mi hermano, no podemos dejar de creer que somos la esperanza para este mundo. Somos la esperanza y tenemos que levantarnos. Las personas en tu trabajo y en tu oficina y en tu familia están esperando de ti. Hay un versículo que dice que toda la creación gime y espera y grita para la manifestación de los hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender que somos la esperanza de este mundo. Mi hermano, ¿sabes por qué Dios ha puesto alrededor de ti familias que se están deshaciendo, personas que están sufriendo, personas que tienen depresión, angustia, ansiedad, ataques de pánico, cáncer o cualquier otra enfermedad? Para que tú seas esperanza para ellos, para que les digas que hay un Dios que sigue haciendo milagros, que hay un Dios que sigue restaurando familias, que hay un Dios que puede liberar del alcoholismo, que hay un Dios que puede hacer tantas cosas poderosas. Amén. Así que, mi hermano, tenemos que volver a creer en sanidades y tenemos que creer que Dios estará haciendo milagros. Amén.
Dice aquí el tercer punto que no sé si ya te lo di: ten fe, pon tu mano sobre los enfermos. Ten fe, pon tu mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Hechos capítulo 10, versículo 38 dice: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret y con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como iglesia Plenitud de Vida tenemos una visión. Esta visión, parte de la visión, parte de Juan capítulo 10, versículo 10. Y Juan 10:10 dice que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Esa es la visión del diablo. Eso es lo que el diablo todos los días está planeando hacer. Todos los días. Y por eso en estas fechas es importante que como cristianos nosotros aprendamos a ser radicales. Nosotros no podemos estar celebrando al diablo en estas fechas. ¿Cómo es posible que los padres estén disfrazando a sus hijos de diablo cuando el diablo viene a robar, a matar y a destruir? El diablo, ese es su plan. La Biblia lo dice. ¿Cómo puedo yo disfrazarme de eso? ¿Cómo puedo disfrazar yo a mis hijos de eso? Eso es algo donde yo mismo estoy atrayendo la maldición a mi vida. Yo mismo estoy permitiéndole al diablo que venga a robarme la paz, que venga a destruir mi familia, que venga a destruir mi vida. No puedo permitir yo eso. En estas fechas donde pareciera que se celebra al diablo, y es tan común entrar a un centro comercial y ver estatuas, ver gente disfrazada de demonios, de cosas espantosas, de asesinos. Mi hermano, eso no es algo normal. ¿Cómo voy a disfrazar yo a mi hijo de un asesino serial? O sea, entiendo si lo disfrazas de un arquitecto, si lo disfrazas de un bombero, bueno, estás declarando un futuro, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros no, pero que el mundo, llegas a una plaza y hay demonios por todos lados ahí pintados, dibujados? Mi hermano, no podemos nosotros ser partícipes de eso. Nosotros debemos de ser luz, nosotros debemos de decir que hay esperanza. El mundo va a decir que hay muerte, nosotros tenemos que decir que hay esperanza. Y aquí dice que Jesús iba sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Todos aquellos que eran oprimidos por el diablo, Jesús iba trayendo sanidad. Jesús iba trayendo restauración. Jesús iba trayendo vida. Y eso, mi hermano, es a lo que hemos sido llamados, porque Dios estaba con él. Aquí hay un punto que quiero darte y es el punto número 4. La unción trae sanidad. ¿Y qué es la unción? Esa palabra unción no es una palabra común, pero en la Biblia la encontramos mucho. La palabra unción es cuando una persona se derramaba aceite sobre esa persona, 2 litros de aceite de oliva, más o menos aproximadamente 2 o 3 litros. Se le vaciaban en la cabeza a una persona enfrente de todo un pueblo, y ese aceite caía sobre todo su cuerpo, pues eran 3 litros de aceite, y ese aceite era una señal delante de todo el pueblo de que esa persona se convertía o en un rey o en un sacerdote. Eso era lo que hacía. Entonces era una investidura que se le daba. Eso era la unción, y esa unción le daba la capacidad, por ejemplo, a un rey, pues empezaba a gobernar el país, la nación. A un sacerdote, bueno, empezaba a hacer sus labores de sacerdote, y ahora todo el mundo lo reconocía porque decían: no, es que un día él fue ungido delante de todos, le derramaron aceite y todos lo vimos. Bueno, Jesús dice lo que leímos en Hechos 10:38, que Jesús fue ungido con un propósito. Dice: Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y Jesús, después de haber sido ungido, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo. Jesús fue ungido, pero yo no quiero dejarlo ahí.
Yo quiero decirte, mi hermano, Jesús fue ungido y estuvo haciendo mucho bien. Pero ahora Jesús quiere ungirte a ti y quiere ungirme a mí, para que nosotros vayamos y hagamos lo que Jesús estaba haciendo, sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es importante, mi hermano, cuando tú y yo veamos a alguien enfermo, tenemos dos opciones: ser representantes de Dios y orar por esa persona y creer que Dios le va a sanar, o simplemente no representar al reino de Dios, irnos como si nada hubiera pasado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, y esta palabra es para ti y para mí: pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ti, y serás mi testigo, y le hablarás a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Mi hermano, la unción del Espíritu Santo está sobre ti, y ese es mi siguiente punto. Dios desea ungirte con poder. Pero ¿cómo a mí? ¿Cómo a mí si yo solamente vengo los domingos? Sí, pero es que Dios nunca ha pensado que solamente quiere que vengas los domingos. Ese no es el plan de Dios para tu vida. Ese no es el deseo de Dios para tu vida y para mi vida. Dios dejó a la iglesia con un propósito. Dice la palabra que la iglesia es la luz de este mundo, y la luz no se puede esconder. La luz no se debe de poner abajo de la cama o abajo de la mesa. La luz se debe de poner en alto, para que como está en alto, alumbre. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con todos. Para eso Dios creó a la iglesia. Por eso nosotros somos esa iglesia que tenemos que aprender a decir: ¿sabes qué? Si hay alguien enfermo, yo tengo que orar por él. Yo soy la esperanza para esa persona que se está muriendo de cáncer. Yo soy la esperanza para esa persona que tiene depresión. Yo soy la esperanza para aquella persona que está a punto de suicidarse, porque Dios me ha ungido con poder. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Y lo peor que podemos hacer es quedarnos cómodos, viendo cómo todo el mundo avanza, viendo cómo todo sucede, y que nosotros no hagamos algo. Mi hermano, tenemos que volver a creer por sanidad. Tenemos que volver a creer que Dios sana a los enfermos, que Dios puede hacer cosas poderosas. Tenemos que darle esperanza aún a aquella persona que cree que está perdida y que no hay nada que puede suceder en su vida. Tenemos que creer que Dios hará el milagro. Y termino con este versículo, Isaías capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, 1. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado, y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. La unción del Espíritu Santo está sobre ti y sobre mí. Iglesia, no podemos quedarnos quietos. No podemos dejar que el mundo pase, que las noticias sigan avanzando y que todo siga avanzando sin que Cristo sea glorificado a través de tu vida y de mi vida. Mi hermano, no hemos sido llamados. Jesús nunca dijo: y se reunirán los domingos para escuchar a un pastor. Nunca dijo eso. Eso no es algo que Jesús haya mandado. Eso es algo que hacemos para ser entrenados, para crecer, para unirnos con nuestros hermanos de la fe. Es algo que hacemos para juntarnos. Pero lo que Jesús dijo es: vayan, hagan discípulos, vayan, sanen a los enfermos, vayan, prediquen en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que estaba diciendo es: vayan, prediquen en Cuernavaca, prediquen en Morelos, prediquen en todo México, prediquen en todas las naciones de la tierra. Mi hermano, no podemos quedarnos callados.
Tenemos que volver a creer. Y por eso lo repito, cuando el Señor ha puesto a alguien enfermo a tu lado, no es nada más para que lo veas, no es nada más para que sientas lástima, no es para que le digas ánimo, todo va a salir bien. No, es para que tú y yo creamos con esa persona que Dios puede hacer el milagro. Es para que tú y yo pongamos nuestras manos sobre ellos y que esas personas sean sanadas. Es para que tú y yo nosotros mismos desafiemos nuestra fe. Yo quiero animarte a que desafíes tu fe. Yo quiero animarte a que tú digas, bueno, si es cierto lo que dice Dios, es cierta la Biblia, es cierto lo que dice Jesucristo, es cierto que Jesús sigue vivo, entonces vamos a orar por los enfermos. Porque Jesús no fue una persona que existió hace 2000 años. Jesús ha existido por toda la eternidad. Nació en Belén hace 2000 años porque se hizo hombre. Murió en una cruz, pero resucitó, venció a la muerte, subió al cielo, está sentado al lado de Dios Padre. Está vivo y envió al Espíritu Santo para que tú y yo viéramos que lo que se escucha de Jesús, que hizo hace 2000 años, Jesús lo puede hacer el día de hoy. Pero no lo quiere hacer solamente a través del pastor. No, Jesús nunca dijo eso. Jesús lo quiere hacer a través de cada uno de sus hijos. Entonces tenemos que levantarnos y tenemos que desafiar nuestra fe y decir, bueno, si es cierto lo que dice la Biblia, si es cierto lo que está diciendo el pastor, pues voy a orar por los enfermos. Ahora, tal vez no todos van a ser sanados, seguramente. Pero ¿qué tal que de 100 que oras, uno es sanado? Vale la pena orar por 100. Si uno es sanado, vale la pena, porque si no hubieras orado por ninguno, tal vez ninguno sana. Si uno es sanado, vale la pena orar por esa persona. Vale la pena haber orado por 1, por 2, por 3, por 4, por 10. ¿Y qué tal que de esos 100, 2 son sanados? ¿Y qué tal que cuando ves que alguien es sanado te da más fe y te da más esperanza? Y ahora de 200, tal vez 4 son sanados y después 8 son sanados. Mi hermano, eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. A eso nos ha llamado el Señor. No a sentarnos solamente, no solamente a leer la Biblia, no, sino a doblar nuestras rodillas y decir, Señor, yo quiero ver un milagro. Tú dijiste que tú pagabas el precio. Ya lo leímos en Isaías, en Isaías 53. Leímos cómo el Señor Jesús pagó para que fuéramos sanados. Entonces, mi hermano, es tiempo de volver a creer en sanidad. Y mi oración el día de hoy es que Dios te rodee de personas enfermas, que Dios te rodee de personas oprimidas. Dice aquí, y quiero leerlo otra vez, Isaías 61, es mi último punto, mi quinto punto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ese es mi quinto punto. Y dice Isaías 61:1, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. El Señor me ha capacitado. El Señor derramó su aceite sobre mí. El Señor ha dicho que yo tengo que llevar buenas noticias a los pobres. Que el Señor te rodee de personas pobres para que les des buenas noticias. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Yo le pido al Señor que nos rodee de personas con un corazón quebrantado. A proclamar que los cautivos serán liberados. ¿Qué es un cautivo? Un cautivo es una persona que está encerrada en algo que no puedes salir. Adicciones al alcohol, a las drogas, al pasado, a la pornografía, a las mentiras, al robo. Están cautivos y no pueden salir. A veces hay pensamientos de cautiverio que muchas personas no pueden salir, donde sus padres les dijeron que no iban a hacer nada y son pensamientos que los tienen como una cárcel y piensan que nunca van a hacer nada. Y el último dice que los prisioneros serán puestos en libertad. Mi hermano, tú y yo seguimos siendo la esperanza de este mundo. Y no podemos solamente estar los domingos sentados. No podemos quedarnos callados. El mundo está esperando encontrarse con Cristo. El mundo quiere encontrarse con un Dios verdadero, no con una religión. Religión hay muchas. Pero el mundo no quiere encontrarse más con una religión. El mundo quiere encontrarse con un Dios verdadero que transforme sus vidas. Es más, el mundo no quiere encontrarse con el cristianismo como una religión. Y yo como pastor, ese no es mi deseo. Mi deseo es que nos encontremos con Jesucristo.
el Hijo de Dios. Y que si Él es verdad, que Él obre en nuestras vidas. Y que si Él es verdad, que si Él sigue vivo, que si Él venció a la muerte, resucitó y el día de hoy sigue vigente, que Él mismo sea el que sea glorificado. Amén.